noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 4 de junio. Esta ha sido la semana de los 2 años de gobierno y obviamente la reacción y también las encuestas. Han habido 2 importantes encuestas esta semana midiendo la popularidad del presidente, pero también qué está pensando la población después de 2 años del actual gobierno. Y obviamente las principales encuestas, las que conocimos esta semana, son la encuesta del UDOP de la Universidad Centroamericana y también la encuesta de la prensa gráfica de LPG Datos. Sobre las dos vamos a hablar y para eso tengo a mis invitados, los presento inmediatamente. Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Edwin. Un gusto estar aquí con ustedes. También acompaña Laura Andrade, que es directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y a toda la audiencia que nos sintoniza. Edwin Segura, director de LPG Datos de la prensa gráfica. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, vamos a ver qué dice la encuesta. Usted más o menos lo sabe, pero hay muchas preguntas que uno se hace. ¿Por qué, digamos, esos niveles tan altos de aprobación que tiene tanto el presidente como el gobierno? Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Omar, yo te escuché porque hay que decir, digamos, que el nivel de popularidad del presidente o de confianza que la gente le tiene anda entre el 8, 6 y el 9 aproximadamente, entre las dos encuestas. Y esto creo que nunca ha sucedido, creo que son los niveles más altos obtenidos por un presidente en un segundo año de gobierno, incluso en un primer año de gobierno creo que esto se ha dado, por lo menos lo que yo recuerdo. Ustedes me lo van a aclarar o no. Tú decías en una conferencia de prensa, es el aparato de comunicaciones del gobierno el que finalmente es el poder fáctico, decías tú, ¿no? O ideológico. Sí, la gran pregunta para los que analizamos, hay un dato duro, y es una alta opinión favorable a favor del gobierno. La gran pregunta es el por qué, lo que decías al principio, y ese es el trabajo nuestro. Nosotros decíamos 2 factores, el que has dicho es uno, por lo menos 2, puede haber más. En primer lugar, una estrategia mediática exitosa. Es decir, si en algo ha puesto esfuerzo este gobierno es en su campaña de medios, en su estrategia de medios, ¿verdad? No solo medios digitales ya, redes, blogs, sino también medios tradicionales. Un periódico, una radio, una televisora y además un potente equipo de asesores especialistas en marketing político. Esa es una apuesta, quizá la apuesta más seria y más estratégica del gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno vive de la popularidad. El oxígeno del gobierno del presidente Bukele es lo que ellos dicen a cada rato, el respaldo popular. Y ¿en qué comprobamos en la encuesta que esta estrategia es exitosa? Que la opinión que la gente tiene del país es prácticamente un eco de la narrativa presidencial. Hicimos una batería de preguntas nosotros que tienen que ver con el discurso presidencial y la gente endosa el discurso, ¿verdad? Entonces, a esto se le suma que tenemos una oposición política partidaria desarticulada. Ya todos y todas conocemos que hay fracciones pequeñas que están divididas. Entonces no hay un discurso que haga contrapeso a la narrativa presidencial. Esto en términos prácticos significa que ha desaparecido la pluralidad partidaria, ¿verdad? Y nos encaminamos a un discurso único. Ese es el primer factor. El segundo factor que nosotros encontramos es la implementación de medidas, no todas de corte de clientelismo político, pero que llegan a las necesidades reales, necesidades sentidas de la gente. Por ejemplo, el bono de $300, ¿verdad? Por ejemplo, los paquetes de alimentos han sido medidas altamente valoradas por la población. A eso se le suma la vacunación,
el Hospital El Salvador, la entrega de computadoras, son medidas que ha implementado el gobierno que, si bien no van a cambiar, digamos, estructuralmente al país, han sido muy bien recibidas por la población. Dame las cifras que ustedes tienen en relación a aprobación del presidente. Bueno, quizás en primer lugar es importante señalar que la aprobación nosotros la hemos medido a partir de una nota. Le pedimos a la población salvadoreña que nos dijera cuál es la calificación que le otorgaría a esta administración en su segundo año de gestión en una escala de 0 a 10. Vemos que en promedio el gobierno registra una nota de 8.51, mientras que el trabajo realizado por el presidente de la República registra una nota de 8.70. Vemos también que en la proporción de salvadoreños que le otorgó una calificación de 6 o superior alcanza el 92% de la población salvadoreña en este momento. Y como lo mencionó al inicio, sí es importante mencionar que esta es la calificación que ha registrado un mayor nivel de aprobación respecto a los sondeos que el UDOP ha realizado en sus primeros 100 días y el primer año de gestión. ¿Y en la historia de las mediciones del UDOP? Bueno, al menos en estas 2 décadas, este es un comportamiento inusual, ¿El más alto? Sí, que se ha registrado hasta el momento. Ok, en el caso tuyo, ahí te pregunto las dos cosas, los datos y la interpretación de la aprobación del presidente o el gobierno. Primero, veamos. En el LPG Datos, cuando hacemos la medición de la aprobación, le preguntamos a la gente si aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado el presidente en los últimos 3 meses, porque normalmente en los 17 años que tiene el LPG Datos haciendo ese tipo de ejercicio, hacemos una medición trimestral, ¿verdad? Entonces, esta es la aprobación con respecto al último trimestre y la última encuesta fue de 86.6, 86.6. 86.6, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto, verdad? ¿Qué es esta cifra con respecto a hace un año? Hace un año era de 92, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es, bueno, ahí han bajado 6 puntos, por ejemplo. Podríamos decir, ¿no? Y sí, es cierto, ¿verdad? Pero la aprobación sigue siendo alta. Ahora bien, ¿es esta la aprobación, digamos, como ha bajado, la más baja que tiene el presidente? No, ¿verdad? La más baja la tuvo después, en la medición que hicimos exactamente después de febrero de 2020, cuando ocurrió lo de la toma de la Asamblea, ¿no? Entonces, y está bastante similar. Entonces, digamos que los 2 momentos más bajos que ha tenido es cuando tomas la Asamblea e inmediatamente después de que destituyen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, claro, uno puede inferir de que este tipo de cosas le afectan al presidente, pero no de manera dramática, es decir, le baja un par de puntos que posiblemente después podría hasta recuperar, no depende de cómo pasen las cosas. ¿Cuánto es esto con respecto a presidentes anteriores? Pues es la nota más alta que ha habido de aprobación, ¿verdad? Ahora, nosotros le preguntamos a la gente ¿por qué? Bueno, y la gente nos ha venido diciendo 2 cosas. Hace un año lo que más valoraba la gente y al principio de la gestión del presidente era el tema de la seguridad pública, ¿verdad? Una mejoría tanto en la victimización, ¿verdad? Que le preguntamos a la gente si ha sido víctima de delitos, pero además en la sensación de seguridad que siente la gente. Entonces se puede discutir, ¿verdad? Si eso es sustancial, cómo lo ha logrado y tal, ¿verdad? Pero el punto es que la gente dice eso. Ahora, lo que más valora la gente es la respuesta que tiene el gobierno para enfrentar este gran problema coyuntural que es la pandemia, ¿verdad? ¿En la pandemia, digamos, lo que está motivando más la aprobación del gobierno? Sí, en este momento sí, la gente, bueno, por el trabajo que está haciendo para enfrentar la pandemia, ¿no? Y ahí va la vacunación, ahí va, digamos, los resultados que ha tenido el gobierno en cuanto a la cantidad de enfermos, cantidad de fallecidos, que se me preguntan a mí, yo puedo decir de que esa información no me la creo del todo, pero la gente dice, bueno, cómo está enfrentando la pandemia, entonces eso pues hace que yo lo apruebe. También está el tema de la seguridad pública, ¿no? Digamos, esas son las 2 grandes cosas que la gente más aprecia y por lo que le está dando una aprobación así de alta, ¿verdad? Ahora,
Claro, la siguiente pregunta podría ser, pero esto es un reflejo de la realidad, esto es un reflejo de cómo se siente la gente, ¿no? Y muy probablemente el país no esté muy seguro, pero la gente se siente más segura. Probablemente no ha sido la mejor forma de enfrentar la pandemia, pero la gente está convencida de que es así. Ahora, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, a lo que ya se señalaba acá en esta mesa, ¿verdad?, que tiene una estrategia de comunicación, pero que es una estrategia de comunicación que no parte de qué tipo de mensaje voy a mandar, parte de anular el acceso a la información, ¿verdad? Lo primero que hace el gobierno es cerrar todos los grifos de información, ¿verdad?, para que solo fluya la información que le interesa y obviamente pues le interesa aquella información que le favorece. Hay un montón de información con respecto al manejo de la pandemia, por ejemplo, que el gobierno la ha mandado a reserva o que al solicitarla a las instituciones pertinentes dicen no existe, no la tengo. Y eso es parte de la estrategia de comunicación. Por supuesto. Lo primero es atajar todo tipo de información. De hecho, ya el mismo ministro de Salud dice ya sin ningún rubor de que han reservado un montón de información para evitar la desinformación. Por supuesto que ellos le llaman desinformación a cualquier información que vaya en contra del discurso oficial, ¿verdad? Okay. En este caso, la verdad sería desinformación. Okay. Vamos a ir al corte. Vamos a seguir con este tema, que es como el factor principal de lo que están mostrando las encuestas y sobre las razones por las cuales el presidente y el gobierno tienen tan alta aprobación. Una aprobación no normal, digamos, dentro de los números que se han dado en todos los últimos años, histórica, ¿no? Y quiero irme a cuánto influye la parte, digamos, de entrega de paquetes alimentarios, como también, digamos, lo que fue el bono de $300. Por ahí leí en una parte de la encuesta de la UCA que el 90% había recibido bono alimentario. ¿Cómo? Eso sí me llamó muchísimo la atención. Vamos a ir al corte y vamos a hablar sobre eso. Ya volvemos. Bueno, más del 92% dice la encuesta de la UCA que la gente recibió el paquete alimenticio. En esta pregunta es perdón, quiero ver que me digas en qué rango, digamos, de la encuesta, a qué rango de personas se le hicieron socioeconómicamente, porque uno esperaría que el paquete alimenticio va a los sectores más pobres, pero el 90% del país no es pobre. Así es. Bueno, vemos que esta proporción son 9 de cada 10 salvadoreños, ¿verdad? Y creo que un factor importante, porque nosotros consultamos si esta bolsa había sido entregada entre enero de 2021 y el momento en el que se realizó este estudio de opinión, es decir, el 15 al 24 de mayo del año en curso. Este año. Sí. No estamos hablando de las bolsas que se entregaron el año pasado, no, este año. No, y creo que un factor fundamental en este elevado porcentaje radica en, evidentemente, el despliegue que ha realizado esta administración en el marco de los comicios electorales que recién finalizamos. Ya, más de 90% recibió. O sea, eso se contradice, digamos, con el espíritu de que las bolsas solidarias van a los sectores más pobres, ¿no? No, se sabe y está documentado que los paquetes de alimentos llegaron a todas las colonias. Incluso hay gente que la rechazó, entiendo, no sino porque creía que había gente que lo necesitaba más. Por lo menos en el ámbito en el que yo trabajo, a todo el mundo le llegó a la colonia. Sí, yo conozco colonias de mucho dinero. Sí, sí, es un factor uno de los 4 factores que pesan a la hora de sumarle, digamos, a la valoración positiva de este gobierno. Es uno de los 4. Esto influye mucho. Yo conozco a un señor, digamos, de Chalatenango que me decía a mí, ningún gobierno me había dado $300, nunca. Exactamente. Nunca me habían dado un paquete solidario. Sí. Nunca. ¿Eso hace una gran diferencia? Exactamente. O sea, ¿la gente siente que el gobierno de ellos? Exactamente. Como dije, no van a solucionar los problemas estructurales del país, pero ¿quién había hecho eso antes? Darle $300 a la familia. Hay gente que este dinero le salvó en tiempos de cuarentena, hay gente que los paquetes de alimentos le salvaron. En sí mismos son medidas positivas, ¿verdad? No van a solucionar los problemas. Lo que sucede es que se utilizan como parte de la estrategia mediática. Detrás de todo esto, creo yo, hay una narrativa más grande, que es la que hace también que la gente sea,
de alguna manera tolerante, porque la encuesta, no sé la de ustedes, todas las encuestas tienen inconsistencias, ¿verdad? Pero esta es una característica, tiene muchas inconsistencias. Es decir, cuando preguntamos a la gente por principios democráticos fundamentales, 90% los apoya. Ese tema te lo quiero tocar al final, porque quería ir llegando, digamos, a eso. Pero quería ver el efecto, por qué la gente está diciendo, más que con Duarte, hasta aunque me arte. Aunque no me arte. Era con Duarte, aunque me arte. Aquí es más todavía. Aunque no me arte. Aunque no me arte, perdón. Voy con él aunque no coma. Ya. Aquí es más todavía. El que coma de esos alimentos está pesando mucho. Bueno, creo que el análisis multivariado de esta encuesta nos muestra varias cosas. La evaluación del desempeño del presidente Nayib Bukele está influida especialmente por dos factores que tienen que ver con este despliegue y estas estrategias clientelares que ha instaurado como forma de manejar la cosa pública en estos 2 años. El primero es la percepción de la gente de que esta bolsa, este paquete, representa o ayuda en mucho a mejorar la economía familiar de la población salvadoreña. Quienes tienen esta opinión tienen más probabilidades de evaluar como bueno o muy bueno el desempeño de este gobierno. Ahora, eso significa también de que a la gente le importa mucho más lo práctico, ¿no? Efectivamente. Y la otra variable es precisamente lo que piensan del Hospital El Salvador. Ojo aquí, que es 27 veces más probable que una persona evalúe de forma favorable esta administración si piensa que el Hospital El Salvador está mejorando la calidad del servicio de salud pública. Y esto es relevante en función de que es cierto. El servicio de salud pública ha sido una de las áreas estratégicas de nación a las que más le ha tocado lidiar a todos los gobiernos anteriores. Vemos deficiencias en el mecanismo de provisión de medicamentos, vemos deficiencias en los mecanismos de diagnóstico para los pacientes, para la atención y recepción de citas. Entonces, obviamente, la construcción mediática que se está haciendo ante esta infraestructura, ¿verdad?, que de una u otra forma también ha tenido señalamientos en términos de su funcionalidad y lo costoso que representa esta obra, al menos desde lo que la gente percibe, es fundamental para la evaluación que estamos registrando en estos momentos. ¿Quiere agregar algo más sobre esto o vamos? Sí, agregar que tenemos los precedentes de 2 presidentes bien evaluados, que eran el expresidente Saca y el expresidente Funes, que gobernaron en una atmósfera en que había mucha, digamos, inseguridad pública y un problema creciente, digamos, y siempre con problemas económicos de fondo. Entonces, ¿cómo lograban ellos ser bien evaluados? Bueno, pues el brazo dadivoso del Estado llegaba a través del vaso de leche, en el caso del expresidente Saca, ¿verdad? Los paquetes escolares, los paquetes agrícolas, que fueron políticas a las que le apostó mucho, y después ya con el expresidente Funes, o sea, con los paquetes escolares. Eso se había hecho antes, pero no tuvo el efecto que tuvo ahora. Pues yo en cuanto a la imagen del presidente, sí, porque en esos momentos uno le preguntaba a las personas cómo está la seguridad y la calificaba mal. Entonces, cómo está la economía y la calificaba mal. De hecho, nosotros le seguimos preguntando esto a la gente, y cuando le preguntamos a la gente sobre cómo califica el costo de la vida en El Salvador, lo que sigue diciendo que es un costo, pero lo califica mal, ¿no? Y cuando preguntamos sobre la situación del empleo, pues también lo sigue calificando mal. Pero, ojo, o sea, la calificación del desempeño del gobierno en estas áreas es mejor, pero siempre ha estado esto de fondo, y es para confirmar lo que dicen ellos, de que este brazo dadivoso del Estado que va y entrega ayuda, mejora pues la imagen del mandatario, sobre todo si la acompaña de una política de comunicación bastante efectiva. Una estrategia de comunicación muy buena, muy bien hecha, una situación política del país ya, digamos, a punto de los partidos políticos tradicionales estaban, digamos, por desaparecer. El COVID, que le ayuda, es una crisis que ayuda, digamos, a mostrarse un gobierno como efectivo, y la entrega, digamos. Pero
la entrega de paquetes escolares y el dinero. Pero ¿cómo se evalúa, digamos, los grandes temas del país? En el caso de ustedes, digamos, ¿cómo evalúan, cómo sacan la evaluación de cómo evalúa la gente la seguridad, de cómo evalúa la gente la economía, cómo evalúa la gente, digamos, su situación personal o familiar? En este estudio hay dos elementos o dos indicadores importantes. Primero, la opinión que la gente tiene sobre las principales políticas públicas que ha dado a conocer el gobierno, ¿verdad?, a través de esta estructura mediática. Y la otra, cuál es la opinión de la gente sobre los logros y los fracasos que ha tenido esta administración hasta el momento. En términos de logros, vemos cómo se ubica principalmente como un logro la gestión que esta administración ha hecho en el manejo de la pandemia por coronavirus. Y eso es un factor sumamente importante, porque al consultar en concreto que vuelvan a otorgarle una calificación de 0 a 10 a esta administración por el manejo de este tema y esta crisis sanitaria, la nota sube a un 9.04. ¿verdad? Por otra parte, la mayoría de la población salvadoreña sostiene que se siente beneficiada con el trabajo que ha realizado la administración Bukele en el marco de la pandemia por coronavirus, siendo un elemento importante que suma, ¿verdad?, a los distintos logros que identifica la gente hasta este momento. En relación a los fracasos, sí llama la atención que para un 65.5% de la gente no identifica a 24 meses de gestión un fracaso. No nos puede trasladar un fracaso en esta administración, lo cual es sumamente relevante y pone un punto de partida, ¿verdad?, respecto a mediciones anteriores. Lo que sí en el caso seguridad, que es donde pareciera, digamos, que las cosas no están tan bien. Pero en lo que la gente responde parece que está bien también. Pero no, hay una precisión aquí. A ver. Lo que la gente opina sobre el Plan Control Territorial en términos de que ayuda a reducir la delincuencia ha tenido una reducción de 11 puntos porcentuales entre el grupo de personas que sostuvo que esto ayuda en mucho o en algo, ¿verdad? Es importante señalarlo porque la proporción de salvadoreños en sus primeros 100 días, cuando esta política fue lanzada y todavía seguimos en incertidumbre de qué va, ¿verdad?, y en qué consiste claramente este programa, eran 8 de cada 10 salvadoreños que opinaba de esa forma. Okay. Omar, ¿tú querías hablar? No, tradicionalmente los principales problemas, los que más preocupan a la población son los que tienen que ver con la violencia e inseguridad y los que tienen que ver con la economía. 2020 fue un paréntesis, un excurso. Sí. Ahí salió en nuestra encuesta que la principal preocupación de la gente fue la pandemia. Ahora las aguas vuelven a su cauce. Y no es que hemos salido de la pandemia, hay gente que piensa que ya pasó. Vuelve otra vez esos dos problemas. Si agrupamos variables que tienen que ver con inseguridad y violencia, 38.3% de la gente cree que es el principal problema. La violencia. Si agrupamos la violencia, si agrupamos los temas que tienen que ver con la economía, desempleo, pobreza, el 31.3% en segundo lugar es el principal problema del país. Y en tercer lugar, lejano, con 13.6%, vuelve a salir la pandemia. ¿Qué quiere decir? La realidad es la realidad. Y se va a volver a imponer. Aunque la gente tenga una buena opinión, dicen, ¿ha hecho mucho por esto? Sí, pero ellos, como decía Edwin, ven que los problemas siguen en sus comunidades, ¿verdad? De hecho, ya dijo Laura, la valoración para reducir la delincuencia del Plan Control Territorial es lo que más ha crecido. Cuando la gente dice, ha ayudado poco o nada a reducir la delincuencia. Ha llegado al 25% de la gente que manifiesta. Pero sigue siendo muy alto la gente que cree que sí. Sigue siendo lo que creen que ha ayudado, algunos que es la mayoría y muchos que es otro porcentaje. Pero quiero decir que va creciendo. La realidad de este pueblo está ahí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo la campaña de optimismo, de expectativa, de vender ilusiones va a imponerse sobre la realidad? Es lo que está por verse. Bueno, vamos a ir al corte, vuelvo contigo después del corte. Obviamente todavía sobre esto hay que un poquito que rascar, digamos, para entender. Me llama la atención que en la encuesta de la UCA, cuando se le pregunta a la gente si tiene trabajo o no, no recuerdo el número de cuántos tienen trabajo, pero solo un 10% está buscando trabajo. Me pareció bajo ese número, pensé que era más alto el número de la gente que hoy día necesita un trabajo.
Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, los factores, la parte económica, la parte de seguridad, ¿cómo están influyendo? Vamos a ver, aquí quiero traer, digamos, a relucir un tema que de repente da la impresión de que hay una enorme disonancia entre la realidad y lo que la gente piensa, ¿no? Porque hay algunas cosas, ¿verdad?, que sorprenden un poco, ¿no? Uno le pregunta a la gente, mire, ¿cómo está el país en este momento? Y no le estoy preguntando si el presidente lo está haciendo bien, o menos, ¿cómo está el país? Y la mayoría de gente dice que está bien, ¿verdad? Entonces uno dice, de verdad el país está bien, ¿verdad? Entonces uno le pregunta, pero ¿por qué opina de esa manera, no? Y la gente dice, bueno, porque el presidente está trabajando bien, porque el presidente está haciendo cosas para transformar el país, porque está provocando cambios positivos. Entonces uno dice, entonces el país está bien porque usted cree de que se están solucionando los problemas, ¿verdad? Entonces, claro, hay que tomar en cuenta que lo que está pasando es que aunque la realidad sigue ahí, aunque los problemas siguen ahí, incluso la gente los reconoce, porque si le preguntamos por la situación del empleo, como mencionaba anteriormente, o la situación del costo de la vida, la gente dice que siguen siendo problemas que afectan a la mayoría, y la mayoría lo califica mal, pero que ven que el presidente ni ha provocado esos problemas, ni los está empeorando, sino que contribuye a resolverlos. Nosotros le preguntamos a la gente, ¿cree usted que el presidente de la República está contribuyendo a resolver los problemas económicos? Y la gente dice que sí, está contribuyendo a resolver los problemas de seguridad pública, y la mayoría dice que sí. Entonces yo creo que lo que estamos observando es que hay una realidad todavía muy dura, ¿verdad? Que lo de la pandemia sigue ahí, pero los problemas tradicionales ya se están manifestando, es decir, la inseguridad y los problemas económicos tradicionales están ya aflorando de nuevo, sobre todo en la medida en que existe esta falsa opinión de que la pandemia ya se fue, ¿verdad? Pero que la gente valora las acciones del presidente como que son acciones que contribuyen a resolver estos problemas, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo, verdad, va a pasar antes de que la gente diga, bueno, yo creo que no está haciendo lo suficiente, o que quizás no está haciendo un buen trabajo? Eso no lo sabemos realmente, ¿verdad? Yo creo que ahí es de llegar a un punto clave, porque uno puede decir, pero bueno, entonces, pero este hombre ha estado dando cajas con alimentos, ha estado dando bonos, y todo eso estaba muy bien, antes no se hacía, ¿por qué nos vamos a molestar por eso? Porque ¿cómo ha sido posible que haga estas cosas que antes no se hacían? Bueno, está la deuda del Estado, ¿verdad? Recibió un gobierno que ya tenía la deuda límite, viene la pandemia, eso obliga a generar más endeudamiento, pero además genera endeudamiento para otro montón de programas sociales que están llevando la deuda muy arriba, y el problema acá es que va a llegar un momento en que estos programas ya no los va a poder financiar, ¿verdad? Porque no va a tener los ingresos suficientes, y ahí viene el telón de fondo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que prácticamente es bajar un poco los gastos, subir un poco los ingresos del Estado. El gobierno dice que no va a poner ningún tipo de impuesto, entonces estamos por ver cómo lo va a resolver. En los números de ustedes, del LPG Datos, la economía es la más baja, ¿no? Aunque está alta, pero más baja. Manejo político 76.7, salud 90.3, seguridad 73.8, economía 61. Sí. .2, educación 77.6. Sí, digamos, las áreas sociales son donde mejor desempeño. ¿Es como el punto débil? Sí, la economía y la seguridad pública son los grandes problemas, ¿verdad? Y yo creo que lo que está haciendo es, en la parte económica, es haciendo estas medidas de compensación que no va a poder sostener a largo plazo. Y entonces ahí es donde vamos a ver qué pasa con la opinión pública. Hay una pregunta interesante que hace usted, el Yudop, en relación a migración. Y preguntan directamente si usted migraría en este momento. Y un 20 y tanto % dice que sí, ¿no? Esta cifra me parece baja porque cuando uno le pregunta a la gente, ¿y tú te irías? Sí, yo me iría. Pero yo pensé que era más alta esa cifra. Y no sé si han hecho esa pregunta comparativamente en el tiempo.
Sí, de hecho la aproximación hacia la intención de migrar o irse a vivir a otro país es un indicador histórico del instituto. No vemos mucha variación, sin embargo, esto ha ido decreciendo en el tiempo, al menos en los últimos 4 años. Pero en respecto a este punto, hasta el momento registramos que al cierre del segundo año el 26.5% de la población sostiene que está interesado en migrar e irse a vivir a otro país, y la razón por la que justifica este deseo está vinculada directamente a una mejora de sus condiciones de vida, ya sea obtener más ingresos, mejorar las condiciones familiares de su círculo familiar o encontrar un mejor trabajo, ¿verdad? Todos los aspectos económicos cobran especial relevancia en esta intención, pero llama peculiarmente la atención que cuando le consultamos a la gente ese mismo deseo de emigrar, pero si las condiciones democráticas del país retrocedieran, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, ahí el porcentaje sube a un 42.5% de la gente que dice, si estas condiciones empeoran, ¿esto estaría absolutamente en concordancia con el pensamiento de la administración Biden de que las libertades son importantes al momento, digamos, de la migración? Bueno, definitivamente esto es un problema histórico en el país, ¿verdad? Habíamos visto cómo aspectos relacionados a la economía y la delincuencia han provocado en toda la región centroamericana caravanas que expulsan ciudadanos a la frontera sur de Estados Unidos. Esta cifra de deseo de emigrar, comparativamente... Esta es la primera vez que incorporamos este indicador, justamente por todas las condiciones que habíamos advertido en estos 12 meses. La pregunta por el deseo de migrar la hemos hecho desde hace muchísimos años. Lo que se incorporó es si empeoran las condiciones democráticas, aumenta grande. Pero en términos de número de gente con deseo de emigrar, ¿estamos más bajos o estamos más altos que antes? Alrededor del 30% han dado siempre. Hoy más o menos se mantiene. 26 creo que. 26, o sea, 26. Anda por lo histórico, digamos. Anda por lo histórico. Sí. Yo coincido en que hay retos que va a tener el gobierno a la vuelta de la esquina. Uno es el económico, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de reforma? Porque hay que hacer una reforma. Eso es inevitable. Económica se va a hacer. ¿Qué va a hacer con las pensiones? ¿Verdad? Estamos al límite. Uno dice estamos al límite, pero este gobierno se sigue endeudando. Así no para. Pero yo creo que hay varios talones de Aquiles que reflejan estas encuestas que tiene este gobierno. Y hay uno que, es decir, el alto nivel de aprobación que tiene el gobierno del presidente Bukele no quiere decir un apoyo absoluto. Fíjense que en el porcentaje que valora bien o muy bien el desempeño del gobierno, que son 90.2%, que valoran bueno o muy bueno el desempeño, hicimos un ejercicio de 4 medidas concretas que ha implementado el gobierno, si está de acuerdo. Y aún en este grupo que valora muy bien, no están de acuerdo la mayoría de la gente en esta medida. Primero, reservar la información sobre los gastos de la pandemia. Lo apoya el 54%, no el 90%. Segundo, nombramiento de amigos y familiares en puestos de gobierno. 48% lo apoya. Tercero, impedir información que puede ayudar a detectar casos de corrupción. 48%. Todos tienen que ver con la corrupción, y este es un talón de Aquiles del gobierno. Es decir, un gobierno que llegó al poder enarbolando la bandera de la anticorrupción, cuando nadie roba, el dinero alcanza, que tenga graves señalamientos de corrupción, no se puede dar el lujo de permitirlo. Por eso, la desnaturalización del Instituto de Acceso a la Información Pública, y hay una corriente de análisis que dice que... O sea, ¿estos temas afectan? Pareciera que no. Este es el talón, uno de los talones de Aquiles de este gobierno, de la corrupción. Ok, dime rápidamente si en tus mediciones esa parte política afecta. Vamos a ver, el gobierno es un gobierno
de imagen, ¿verdad? Es un gobierno que trata de vender que es diferente, ¿no? Entonces, de momento, quizás lo que más le afecta al momento es un poco el tema económico, pero sus formas, ¿no? Es decir, que es muy prepotente, de que no escucha y de que no es democrático. O sea, a lo mejor las cosas, ahorita son cosas como muy personales, ¿no? Pero el principal activo de este gobierno es que está contribuyendo a resolver problemas y que es diferente con respecto a los anteriores. ¿Y cuál fue el signo de los anteriores? El signo que los hizo caer, la corrupción. Okay. Vamos al corte y quiero en el último bloque tocar la parte de democracia, ¿ya? El tema democracia, que no estoy seguro si la prensa ustedes lo tocaron no tanto, pero tener referencia tú, digamos, de toda esa información. La UCA lo toca bastante, digamos, esa última encuesta. La pregunta que uno se hace: ¿a los salvadoreños les interesa la democracia o no les interesa la democracia? ¿Puede el presidente Bukele volverse en un gobierno no democrático y gustarle a la gente? Tenemos como base, digamos, alguna información del Latinobarómetro que se hizo en los últimos años, antes de la pandemia, y ya estaba hablando que en América Latina la gente no evaluaba también la democracia y lo que quería eran gobiernos que les solucionaran sus problemas. ¿Estamos ante eso o no? Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, dejamos el tema abierto y es la parte democrática. ¿Al salvadoreño le interesa vivir en una democracia? ¿Lo ve como factor fundamental? ¿O cree que es más importante la consecución de una economía familiar mejor y un país donde haya mayores niveles de seguridad? A ver, pasamos contigo. Sí, vamos a ver. Es un poquito complicado este tema, sobre todo cuando se relaciona con la capacidad del Estado de dar respuesta a los problemas, ¿no? Porque la mayoría de estudios sobre esto reflejan de que las personas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, y en Centroamérica, están dispuestos a admitir ciertos excesos o los excesos, digamos, autoritarios de los gobernantes si son capaces de resolver los problemas que más le preocupan. Y normalmente esto ocurre en sociedades donde hay mucha inseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente, cuando da esa respuesta, no está pensando en que van a ser los que van a padecer esos excesos, digamos, autoritarios, sino que los va a padecer el malo, el delincuente, ¿no? Entonces, y la gente dice, bueno, si me preguntan si está bien de que venga un gobernante y sin una investigación muy profunda y sin juicio previo meta preso a todo aquel que ya conocemos que anda en la calle, que es vago y que anda hasta con identificativos de pandillas, ¿por qué no? Entonces, eso es lo que sucede normalmente, ¿no? Que la gente, sobre todo en sociedades que son víctimas de la delincuencia, entonces están dispuestos a que el Estado ejerza su fuerza en contra de los que son o aparentemente son delincuentes, ¿verdad? No extrapolaría yo eso hacia todo el sistema democrático, ¿no? Sobre todo porque la gente piensa, bueno, si yo vivo en una colonia donde ya hay toque de queda, donde estoy padeciendo el autoritarismo de los pandilleros, ¿por qué me va a molestar de que el Estado ponga un toque de queda o sustituya ese autoritarismo por gente en la que puedo confiar un poco más, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener como telón de fondo y eso no implica de que la gente esté en contra de todo el andamiaje democrático, porque cuando uno pregunta por libertad de expresión, por ejemplo, por libertad de prensa, la gente está a favor de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sucede muchas veces es que no se logra entender de que la democracia o el sistema democrático no está diseñado específicamente para resolver todos los problemas, está diseñado para que las personas pongan en el gobierno a quien cree que le va a resolver los problemas y si no le funciona, pues que ponga a otro. Ese es el diseño democrático. Ustedes hicieron, creo que son 7 u 8 preguntas de corrido sobre el tema democrático, le preguntan a la gente si quiere vivir en libertad de expresión, y en todas las respuestas es absolutamente clara la gente diciendo sí, queremos vivir en democracia. El estudio incorpora una sección importante debido a los retrocesos que habíamos advertido en materia de ver la importancia de las voces críticas, ¿verdad? Ojo, no oposición, voces críticas hacia las acciones que está realizando esta administración. Vemos como la gente está de acuerdo, muy de acuerdo, que aunque en el gobierno esté un partido apoyado por la mayoría de la población, debe de escuchar
a distintos actores sociales para tener otro tipo de propuestas. Dame una idea de la 9 pregunta de exacta que cada ustedes 10. hicieron y que respondió la gente. A ese ítem, 9 de cada 10 salvadoreños dijo estar muy de acuerdo o de acuerdo con esa situación. Cuando les consultamos la importancia de la voz de las minorías como la de las mayorías. El respeto a la minoría. Exacto, 9 de cada 10 está de 9 de acuerdo cada 10. con esa opinión. Lo mismo sucede en el caso de la democracia como sistema político, ¿verdad? Vemos como para el 88.7% de la gente, la democracia con sus defectos, ¿verdad? Es el como mejor todo sistema tiene el apoyo de la población salvadoreña. Aquí vemos dos cosas importantes. Estos son presupuestos o afirmaciones hipotéticas, ¿verdad? Un gobierno, una posibilidad. Pero cuando trasladamos estas mismas acciones, en el caso de las acciones puntuales que ha realizado el presidente en términos de bloqueo de información, en términos de minimizar las voces críticas que han hecho algún tipo de crítica a todos estos actos que socavan la democracia, vemos que hay un factor fundamental en cómo la gente interpreta estas condiciones, y es la imagen del presidente. Yo soy los que creo que el presidente debe tener mediciones muy permanentes, mediciones propias de toda la situación, y que normalmente lo hace basado en sus mediciones, ¿no? Yo pensaba que a él en sus mediciones no le daba ningún factor importante la parte democrática, y que él podía ir más allá y que no iba a causarle un efecto político, un efecto de baja de popularidad o de confianza en él. Omar. Hay una narrativa de fondo en lo que hace el presidente. O sea, el presidente dice, estos 200 años El Salvador ha tenido proyectos de cúpula, yo creo que tiene razón en eso, y es como una casa, él dice finca, es como una casa que está totalmente corroída, mala. ¿Qué hay que hacer? Destruirla, como dice él, limpiar la casa, destruir la casa y construir una distinta, mejor. Pero yo creo que el sueño de la gente es construir algo de lo que decía Edwin, o sea, una casa nueva democrática, pero digamos la tolerancia de la gente o la permisividad a estas medidas autoritarias a veces se da porque la gente dice, bueno, es necesario para construir algo mejor. No tienen idea, creo yo, de lo que es una dictadura, un gobierno autocrático, pero detrás está ¿qué hizo el 1 de junio el presidente? No rindió cuentas sobre nada concreto ni anunció, digamos, medidas concretas, ¿verdad? Fue un discurso que conecta emotivamente con la gente, y en eso el presidente es muy bueno. Conecta, hay un vínculo emocional con la gente que despierta ilusiones, no dijo nada concreto. Entonces hay un discurso, yo creo que la gente desde las encuestas del 90 y algo después de la guerra muestran una tolerancia a alguien autoritario para que resuelva los problemas, porque la democracia formal no resolvió nunca los graves problemas de la gente. Porque los que se llamaban democráticos no se dan cuenta que la democracia debe ejercer el poder que tiene, digamos, a través de las leyes. Nicolás Maquiavelo dice que los seres humanos no nos movemos por ideales abstractos, sino por necesidades materiales, reales, concretas. Y dice él, conociendo las fuerzas que le mueven a la gente, sabremos cómo organizarlos, cómo manejarlos y cómo gobernarlos. Yo creo que esta es una enseñanza que está aplicando el presente gobierno. Hay muchas familias, yo creo que según las mediciones, digamos, oficiales, arriba del 30% que está bajo la línea de pobreza, según la nueva manera multidimensional de medir la pobreza, arriba del 40%, que tiene economía de subsistencia, ¿verdad? Entonces a esta gente le importa poco si es autoritario o no es autoritario, lo que importa es resolver las necesidades diarias. Y el gobierno ha entendido eso, me parece. Ok, aunque esto se conoció en la mañana, lo voy a leer porque creo que es importante, si usted todavía no se ha enterado. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, anunció que anularán el convenio que tienen con la OEA, luego de que se nombrara al exalcalde Mason como asesor de la Secretaría General de la organización.
Esto significa, digamos, que la CICIG no va a poder trabajar con la Fiscalía. Bueno. Otro signo que tiene que ver con la corrupción. La CICIG es encargada de investigar eso. Contra la corrupción. ¿Verdad? Bueno, señores, se nos fue muy rápido el tiempo. Quiero agradecerles. Ante la pregunta, digamos, es, ¿esta popularidad del presidente va a ser eterna? Porque para algunos ya parece eterna, 2 años, digamos, tan fuerte, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tiene pruebas enormes, ¿no? Sobre todo de cómo mantener este nivel de provisión de servicios que lo estaba haciendo a través de préstamos, endeudando mucho al Estado, y pues él ya descubrió de que tiene problemas de caja, ¿no? Creo que hay un problema, y luego pues cómo va a seguir ese tema de la seguridad pública, que todavía hay muchas cosas oscuras ahí, ¿no? Porque no sabemos cómo es que ha logrado ese desempeño, sobre todo en la reducción de homicidios, porque en el resto de delitos no está tan bien. Digamos que casi toda la percepción de seguridad pública está basada sobre un desplome de los homicidios, una reducción moderada de las extorsiones, pero el resto de delitos, incluso algunos han aumentado, como el robo en la calle, por ejemplo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Edwin, por estar esta noche, muy amable. Director de LPG Datos, también Laura, muchísimas gracias, directora del UDOP. Gracias, y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Se nos fue el tiempo muy rápido. Ha sido muy interesante hablar con mis invitados de esta noche. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches y excelente fin de semana.